cuál es la importancia de este índice de seguridad de cruces peatonales. Ya conocemos cuál es la metodología, ya conocemos los desastrosos resultados de la evaluación de estos 500 cruces y ahora toca saber cómo utilizar este índice para hacer política pública. Y para esto voy a presentar a quien alguna vez fue mi jefa en aquellos tiempos cuando apenas estos temas peatonales y ciclistas se estaban posicionando en la agenda del país. Ella es la mismísima Mariana Orozco y nos va a contar cómo esta gran herramienta puede ser útil para las autoridades y replicarse por todo el país. La licenciada Orozco fue fundadora de la Coordinación de Política Pública en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, por sus siglas en inglés. Luego Mariana pasó de activista a funcionaria pública. Para muchos este es el paso de la muerte, pero con mucho esfuerzo Mariana implementó la primera Estrategia Nacional de Movilidad Urbana desde SEDATU y hoy en día es la directora de CityES Global. Un aplauso fuerte para Mariana Orozco. Muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos los que se dieron tiempo de venir esta tarde a escucharnos. El interés de CityES, la empresa que actualmente dirijo, por utilizar este índice, nació de una plática con Ruth y con Yasmín por separado, en donde me platicaban el proceso que iban gestionando junto con Grupo Geo y otros actores, y me impresionó la calidez humana y al mismo tiempo el valor científico del ejercicio. Entonces no dudé en pedirles que aun cuando no estuviera publicado el índice, lo utilizáramos para un proyecto en el que CityES fue contratado en la ciudad de Puebla. Lo primero que me llamó la atención, si les soy sincera, es el hecho del equipo multidisciplinario que realizó el índice. Hay urbanistas, Ruth con su especialidad en cambio social, Jazz arquitecta, pero también criminólogos, geógrafos y una serie de especialidades que han estado en el lado oscuro del hacer ciudad y que requieren ser integrados a cualquier proyecto y política pública que pretenda justo cambiar los entornos en los que estamos viviendo. Muchos años se los hemos dejado a los ingenieros viales y a los arquitectos, y hace poco leía una tesis que hablaba de la importancia de no pensar solamente en el espacio construido, que es lo que el ingeniero, la ingeniera, el arquitecto, la arquitecta se dedican, sino también darle importancia a lo que está en ese espacio construido, que somos nosotros, los sujetos. Entonces, esa fue la principal razón por la que propuse incluirlo en el método de trabajo. Posteriormente, el interés que habría de que estos datos fueran abiertos, que estos datos fueran públicos y que se pudieran usar por quien quisiera replicarlo y quien quisiera mejorar el método, ¿no? Entonces, el hecho de que estos datos se visualicen, no solamente como los imagina Jazz en el corto plazo, en toda la Ciudad de México, sino en cada Ciudad de México. Desgraciadamente, el centralismo nos gana en nuestro país, entonces yo soy una, fiel creyente de que tenemos también que voltear a otras ciudades del país. Entonces, la primera ciudad que ya tiene más datos, no tantos, nosotros solamente evaluamos 5 cruces, que en un momento más los voy a profundizar, pero me gustaría ver eso, ¿no? Entonces, la importancia de los datos. Y por último, antes de comenzar con la reflexión ya de lleno, el hecho de haber catalizado ese proceso que Jorge nos comentaba, ¿no? Haber leído estos 53 documentos, haber utilizado los métodos para pasar de lo subjetivo al objetivo. Entonces, hay una combinación súper interesante en el índice que merece ser recuperada y que ahora nos ponen en un link una herramienta que puede ser utilizada por cualquier autoridad nacional o local y también por cualquier actor que esté interesado en cambiar este tipo de políticas y proyectos, ¿no? La siguiente, por favor. Y me encantaría comenzar con una reflexión inicial de en dónde estamos hablando en la evolución del campo de la movilidad urbana. De repente a mí me estresa encontrarme en los chats o llegar con un cliente
y que la atención esté en los scooters, en las bicis dockless, ¿no? Como si este tipo de soluciones fueran a transformar la movilidad de nuestras ciudades. Y aunque es una conversación muy interesante porque está dejando derrama económica, pues no es la solución definitivamente para el gran problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? La que sigue. Entonces, si bien a este tipo de proyectos lo que nos han ayudado como sociedad es a que en el imaginario colectivo comencemos a pensar en sistemas integrados de movilidad urbana sostenible, ¿no? Ya es más fácil decirle al ciudadano, bueno, sí, el scooter es para que tengas un viaje cómodo de puerta a puerta y dejes el auto en tu casa. Entonces, todo este tipo de ofertas del Mobility as a Service nos han ayudado a posicionar esos conceptos que desgraciadamente al activismo, a la academia y al gobierno le han costado mucho trabajo. Entonces, creo que es una gran lección para que dejemos de ser tan técnicos y tan poco digeribles para convertirnos en portavoces de proyectos mucho más asequibles al entendimiento humano, ¿no? Entonces, el Mobility as a Service nos obliga a pensar en el Mobility as a Human Right, ¿no? No verlo como un servicio que genera ganancias, sino como un derecho humano en el que esta señora que va cruzando la calle y la señora que va manejando en su gran camioneta son individuos con los mismos derechos y que desgraciadamente al salir a la calle por esta ciudad autocentrista de la que nos hablaba Ruth, entonces la persona que va en el coche cree que tiene más derechos que la que va cruzando por la calle, ¿no? Entonces, este derecho humano está íntimamente relacionado con el goce de otros derechos que el más lindo, el más hermoso que podemos tener, pues es el de la libertad, el de movernos por las calles sin miedo a que nos atropellen, a que nos lesionen, a que nos maten. La que sigue. Desgraciadamente, la movilidad urbana es lo que los teóricos llaman una wicked policy, una política enredada, por ser un problema también complejo, ¿no? No es de fácil solución porque implica una definición que desgraciadamente todavía no está consensada, no hay una teoría consensada de por qué estamos como estamos en este problema. A lo mejor muchos de los que estamos aquí sentados ya estamos convencidos, pero fuera de estos pequeños círculos hay mucha gente que no cree en el fenómeno del tráfico inducido como si fuera un asunto de creencia, justo, disculpen el error, no está convencido porque piensa que el tráfico inducido es un concepto que inventamos nosotros como si fuéramos testigos de Jehová convenciendo a la ciudad humana, ¿no? También hay una interdependencia y una multicausalidad del problema. Las soluciones son complejas, requieren cambios de comportamiento y los comportamientos es lo más complejo de catalizar. Hay una aparente intratabilidad y también hay una difíciles límites de definir, ¿no? A todos nos corresponde el problema de movilidad resolverlo. Sin embargo, ante este wicked problem y wicked policy, la política pública se nos aparece como una herramienta para poder resolverlo. ¿La que sigue? Entonces, el Estado, entiéndase por Estado, no nada más al gobierno nacional y al gobierno local, sino toda la sociedad en su conjunto, está buscando lo mismo. Proyectos exitosos de movilidad urbana. Por un lado tenemos a las fundaciones, a las embajadas que financiaron, por ejemplo, este estudio, al gobierno federal, a los gobiernos locales y por allá les puse al mercado, ¿no? Entonces todos estamos buscando lo mismo, proyectos exitosos de movilidad. Los gobiernos locales y nacionales quieren la solución al problema público, las fundaciones quieren que las grandes agendas internacionales se vean reflejadas y entonces el recurso que están otorgando tenga utilidad, el mercado quiere inversión y los gobiernos locales y el gobierno nacional, ambos, quieren marcos normativos, institucionales, marcos técnicos que les permitan impulsar estos cambios. La que sigue. Entonces nosotros lo que hicimos desde CTS fue crear un método para
para facilitar el entendimiento, que se llaman redes de bajo estrés, las REBES, en donde partimos de las necesidades y las percepciones del ser humano, del individuo, y lo que buscamos es que los gobiernos dejen de producir proyectos que le generan a la ciudad alto estrés, que se los pongo acá y no voy a profundizar en ello porque si no me llevaría toda la tarde, pero las calles inseguras son una de las cuestiones que no le recomendamos a los estados y a los municipios, ¿no? Después de estudiar las necesidades y las percepciones del individuo, analizamos el medio urbano y después utilizamos la tecnología. ¿La que sigue? Entonces, el paso 1 en este método de redes de bajo estrés es, como les decía, colocar al ser humano en el centro de las acciones, proyectos y políticas urbanas. Y en el caso de Puebla, lo que hicimos fue preguntarle a la gente qué percibían, qué sentían, qué necesitaban, qué tantos cambios estaban dispuestos a hacer si el municipio comenzara a transformar las calles de su ciudad, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en las calles había trabajadores informales, niños y ciclistas como usuarios prioritarios y más comunes en las calles de Puebla. La que sigue. Luego, en el paso 2 es planear las soluciones desde el territorio y no desde el escritorio. Entonces, para eso lo más valioso que tenemos fueron las crayolas, nuestros ojos, nuestros pies, salir a la calle y darnos cuenta de este tipo de condiciones en las que se viven en las ciudades mexicanas. Y a mí me llamaba mucho la atención las fotos que les pasaba a Yasmín, porque si en Ciudad de México estamos mal, en Ciudad de Puebla, bueno, no les quiero platicar. Tenemos este tipo de condiciones, ¿no? Pero la observación, los recorridos y experimentar en carne propia lo que están viviendo los ciudadanos es sumamente importante para nosotros. Y justo en este paso 2 es donde retomamos el índice para incluirlo en nuestro método. La que sigue, el paso 3 tiene que ver con economizar. Gastamos mucho en encuestas origen-destino, gastamos mucho en contratar aforadores. Entonces, lo que hacemos en las redes es utilizar software, utilizar contadores para que nos salga mucho más barato a nosotros y no encarecer también la oferta económica que le estamos dando a los municipios y a los gobiernos nacionales. ¿A qué sigue? Entonces, en este paso 2 que les comentaba, que era planear soluciones desde el territorio y no desde el escritorio, anterior, porfa. Lo que hicimos fue esta alianza con las expertas y con los expertos, como les comentaba, y aprovechar que ya existe un método científico para no inventar el hilo negro, ¿no? Creo que somos muy pocos catalizando estos cambios, entonces habría que hacer sinergia y poderlo replicar en esta ciudad. Nosotros evaluamos 5 intersecciones, que las pongo acá enlistadas. Y igual que en el caso de la Ciudad de México, todas las intersecciones resultaron reprobadas, ¿no? La calificación promedio de las intersecciones fue de .49 en este mismo complemento de números que ya platicaba Jazz. Y de los cruces aprobados con condiciones regulares, solamente pues el 30% de 5, ¿verdad? No, tampoco es que hicimos tantos. Son los mismos indicadores, ¿no? Las calificaciones se dan con los mismos indicadores para también ir generando información que hablen el mismo idioma y luego tener la posibilidad de comparar ciudad con ciudad para saber cómo estamos también en ese mismo lenguaje. ¿La que sigue? Entonces, los resultados fueron por intersección. Aquí no se los presento pues porque le entregamos el estudio al municipio de Puebla y ahorita está en sus manos difundirlo e implementarlo si desean eso. Pero además de los resultados por intersección, lo interesante es que ya el municipio cuenta con una propuesta para poder modificar el cruce, ¿no? Entonces yo aquí un poquito por cuestiones de privacidad tapé el cruce y moví las fotos con las propuestas, pero el asunto es que ya el municipio tiene tanto los criterios evaluados como las propuestas de acciones que podrían mejorar cada uno de los 5 cruces evaluados. ¿La que sigue? Entonces, para nosotros el índice se coloca ante cambio de administraciones municipales estatales y a nivel nacional como una herramienta súper poderosa para ayudarnos a difundir con visión y comunicar de una mejor manera este tema que nos preocupa a todas y a todos, ¿no? Entonces, estamos en 2018, pero lo que vemos y lo que queremos es que en el 2021 el índice esté utilizado por más ciudades y que en el 2024 ya no solamente tengamos evaluaciones, que también ya tengamos modificaciones de ciertos cruces. ¿La que sigue? Entonces, esta herramienta lo que nos
permite es promover nuevas formas de desarrollo, pensar las ciudades de una manera distinta a la que se está pensando aún allá afuera, modernizar al Estado, ¿no? Pensar desde adentro de los gobiernos que no hay solamente una manera de hacer política pública, que es la del oficio y la del aparato burocrático que se mueve, sino que también este tipo de herramientas pueden ser utilizadas o replicadas desde el gobierno, y mejorar la calidad de los servicios del ciudadano, que es el objetivo de la política pública, el bien común. También lo que nos ayuda en este tipo de herramientas es acercar a los ciudadanos a su gobierno. Ay, perdón. Estaba enfermísima toda la y en el momento en el que los acercan, pues facilitar una gestión realmente con una democracia participativa, mucho más inclusiva y transparente, que es lo que carece nuestro país y en general la región. Entonces necesitamos cada vez más este tipo de herramientas. Y por otro lado, pues lo que nos ayuda también es a catalizar espacios físicos y digitales que nos permiten seguir hablando de esto y sobre todo seguir construyendo un discurso mucho más fuerte que nos permita dejar de ser los locos de la bicicleta, los locos de la movilidad, para realmente con métodos científicos y métodos con una gran calidad social, poder tener soluciones que nos permitan salvar cada vez más vidas humanas. Muchas gracias. Gracias, Mariana.